Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Hoy, en nuestra entrevista de primer plano, a propósito de que hoy es miércoles santo, tenemos al fray Manuel Castillo de la Cruz. Es franciscano y además lo decía que, además de su condición de sacerdote, él es párroco de Nuestra Señora del Rosario, que queda aquí en Villa Duarte. Él también es un connotado poeta y de hecho fue Premio Nacional de Poesía en el año 2018. Lo hemos invitado para que nos ayude también, padre, a reflexionar. Ya declamar un poco aquí. Ya Alberto lo comprometió, así que vaya preparándose. Bienvenido, bienvenido. Padre, usted es un hombre que representa a los pobres. Sí, tengo una zona, ¿verdad? No solamente la zona, la congregación Mil, la orden, los franciscanos. Sí, una sí. orden de De muchas maneras estamos muy vinculados. ¿Qué hacen los pobres ahora en Semana Santa? Mucha bichuela con dulce. Sí, sí. Compartir en la casa, integrarse a las actividades de la iglesia. Por lo menos en el barrio donde estamos hay una variedad muy fuerte así de la presencia de los hermanos en la comunidad. Ya, y la situación de los barrios. Ustedes, los sacerdotes que están en parroquias como la suya, tienen un contacto directo con la gente. ¿Cómo anda esa situación? ¿Ha mejorado la violencia? ¿Ha mejorado el empleo? ¿La luz? ¿La educación? La salud. Ya, yo diría que en el caso del barrio de Villa Duarte tenemos situaciones muy críticas y uno vive como que luchando entre dos polos. Por un lado, esa creciente delincuencia en algunos de los sectores donde nosotros vivimos. Hay mucha queja de los vecinos con el teteo, el descuido muchas veces de las autoridades, ¿verdad?, con temas tan importantes y vitales como la luz, el agua, la falta de oportunidades para los jóvenes. Y por otro lado, yo que me relaciono mucho con organizaciones de base, veo a tantos jóvenes luchando por organizarse, por generar un futuro, por mostrar otra cara diferente del barrio. Y es un motivo para tener esperanza. A pesar de que hay muchas situaciones críticas, por ejemplo, recientemente hubo varias muertes en el barrio por disputa, ¿verdad?, por puntos de droga, pero también está esa otra cara de la moneda. Jóvenes que sacan de donde no tienen para crear organizaciones, para crear alternativas, para exigir presencia de las autoridades. Y que van buscando, ¿verdad?, que el barrio se vea de otra manera. Y en el caso de las respuestas que dan las autoridades a esas problemáticas que usted ha enunciado, podemos, si quiere, comenzar con el tema de la inseguridad ciudadana. Usted habla de los teteos, inseguridad ciudadana, teteo, droga. O sea, ¿hay habido avances? Ya, podríamos decir que en algunos momentos muy concretos ha habido avance, pero rápidamente hay retrocesos. Por ejemplo, hace unos meses teníamos un comandante en el sector de Villa Duarte que era muy activo con la comunidad, estaba imponiendo respeto y de un momento a otro lo cambiaron. Y aunque hubo protesta de parte de las organizaciones de base que se sentían muy satisfechas con el trabajo que le estaba haciendo, pues no hubo forma de restituirlo. Y así muchas veces acontece. ¿Y el que llega? ¿Qué pasa con el que llega? Como tiene tan poco tiempo, pues no hay exactamente. No hay. Pero ¿será que habrá afectado algún interés de eso, que lo cambiaron? Podría ser. Podría ser. O se lo llevaron para otra zona que requería. Pero, padre, las drogas y la violencia están muy asociadas, ¿verdad?, en los barrios. La gente vive denunciando que los puestos de droga, que los puestos de droga, que están aquí, que están allí. En algunas ocasiones se ha hablado de que cobran peaje, las instituciones que están llamadas a proteger la ciudadanía. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, en algunos casos se ha constatado, no es, digamos, algo de lo que uno tenga tanta evidencia, pero sí casos concretos en los que ha habido ese tipo de prácticas y que son muy lamentables, que de hecho no deberían ocurrir. En nuestro sector, por ejemplo, en un momento dado se armaron comités de vigilancia para un poquito velar por la seguridad de las zonas y también contrarrestar los teteos que se estaban convirtiendo en propuestas muy violentas para los residentes del sector La Francia, por ejemplo, Pueblo Nuevo, del sector Socorro Sánchez, que está en torno a Barceló.
se sentía como ese desamparo de las autoridades. Y cuando algunas actuaban, después entonces incautando las bocinas, los kitipón que tenían las personas implicadas, después veíamos que se les retribuía. O sea, se le daba de nuevo. Exactamente. Porque a veces también las leyes no son suficientemente firmes para quitarle eso y no dárselo. Dicen, aparecen los abogados siempre que defienden y se lo devuelven. Pero entonces usted dice que también hay esperanza, la gente está luchando, se está organizando. Sí. Cuéntanos un poco de eso, porque es interesante eso, Ya, esa perspectiva. Por ejemplo, un logro muy importante en esa dirección es la constitución del bloque de organizaciones comunitarias de Villa Duarte, Los Mameyes, Maquiteria, que se articulan en el llamado bloque 4. Entonces, es un conjunto de juntas de vecinos, de iglesias, de otras instituciones de base que procuran, ¿verdad?, el bienestar de la sociedad y se dan cuenta que el trabajo de una sola no es suficiente, que es importante la articulación para tener un mayor impacto y una mayor incidencia. ¿La iglesia participa en eso? La iglesia participa muy activa de esos procesos. Bueno. Y es un espacio también que facilita sus locales para los encuentros, para esa articulación. ¿Y qué reclaman ese bloque de organizaciones? ¿Cuáles serían las metas que se han trazado? Bueno, empieza por el tema de las necesidades básicas. ¿Qué son? O sea, agua. ¿Hay problema de agua? Hay problema del agua. En muchos sectores el agua llega una vez por semana, en otras a veces cada 15 días, tienen que desplazarse, comprar a los camiones. ¿Y ese tema lo han tratado con las autoridades correspondientes? Se ha tratado, sí. ¿Qué le han dicho? La casa. ¿Qué le han dicho? Bueno, en algunos que es problema de insuficiencia, que a veces hay mucho, que se desperdicia mucha agua por las fugas, y que ellos están intentando bregar con esa situación. Muchas veces cuando uno va, hace la comunicación, se manifiesta, entonces se responde, el agua llega al otro día, pero en 2 semanas volvemos al estado anterior. Hay que seguir entonces luchando por agua. Sí. Agua. ¿Qué otra demanda? La luz, la electricidad también es una... Todavía hay apagones. Hay muchos apagones. ¿Y cómo son esos apagones? Bueno, no es que haya apagones, que a veces llega la luz. ¡Ay, Dios mío! O sea, la excepción sobre todo que haya en luz. los sectores más vulnerables, más digamos, pobre. En Calero, que digamos una zona como más de clase media, ahí hay circuitos de 24 horas, pero en el otro en la entorno, periferia no la existe periferia eso. no Y se usted da está esa muy cerca de otro barrio bastante poblado, Los Mameyes, por ejemplo. Sí, claro. Los Mameyes es bastante grande, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Muy grande. Y en el caso nuestro también hay una gran densidad poblacional. Es una gran O sea, densidad. es un territorio parroquial pequeño, pero con mucho hacinamiento. Con mucho hacinamiento. Sí. ¿Alguna otra demanda más que agregar? Ya mencionamos agua, tema de energía eléctrica, tema de inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, esos son como los puntos más neurálgicos en este momento. En que tiene la comunidad. Padre, y una pregunta, porque en nuestro país hay una cultura presidencialista muy grande, pero ¿qué pasa con las autoridades municipales y legislativas? O sea, ¿han acompañado, están acompañando estas luchas o simplemente ignoran esos reclamos? Muchas veces nos hemos reunido con diversas autoridades a esos planos intermedios e incluso estos grupos sociales participan de una propuesta que hay, que es un plan presidencial de acompañamiento a los diferentes sectores de la sociedad y que muy particularmente quiere llegar a los barrios, pero parece que se ha quedado en promesas. Entonces se recoge como un inventario de las necesidades presentadas por estos mismos organismos comunitarios, organizados, ¿verdad?, a través de una oficina de la presidencia, pero luego como que no se le da ese curso. No se le da seguimiento. No se le da el seguimiento. Ya, y por ejemplo, a una de esas demandas y acuerdos que han hecho con esa oficina. Sí, con el tema de la violencia. El tema de la violencia ha sido bastante difícil. desear. Padre, y hay las parroquias, porque después del Cerrío, está el barrio por ahí a 2 manos, las parroquias que existen en estas comarcas, diversos barrios, diversos sectores, ¿tienen coordinación?
Sí. ¿Actúan en el mismo sentido? Sí, sí, claro, digamos, cada parroquia tiene contextos diferentes y entonces Sí, sí. hay una diversidad de propuestas. Pero los sacerdotes estamos articulados por zonas pastorales. En el caso nuestro corresponde la zona pastoral Villa Duarte Las Américas, y periódicamente los sacerdotes nos reunimos, hay un plan de acción conjunta y se presentan también las situaciones particulares que están viviendo cada uno. En algunos casos, por ejemplo, a partir de esa propuesta se hacen actividades en conjunto que vienen a responder a un problema particular. Para poner un ejemplo, en el 2013 nosotros teníamos una lucha muy fuerte para el saneamiento de una cañada que hay en Villa Duarte, e hicimos una actividad con todos los sacerdotes de la zona en el puente donde termina la cañada del diablo se llama, y hace honor a su nombre. ¿Y se arregló la cañada? Se arregló una gran parte, pero todavía queda el saneamiento de la desembocadura. Ya. Entonces, digamos, se encachó la cañada, se techó, pero esa última El destino parte, de las aguas. exactamente, Crea problemas. hay mucho problema. ¿Y están trabajando en eso o no? Se ha demandado, pero no ha habido respuesta hasta el No momento. ha habido respuesta de las autoridades. ¿Cuáles son los métodos de lucha que hasta ahora este bloque de organizaciones que usted mencionaba ha usado? Y se lo pregunto porque cuando uno ve comunidades que salen a la calle a quemar goma, la critican, pero pareciera que a veces es la única alternativa. O sea, ¿cómo ustedes han manejado esas demandas? Bueno, el bloque nuestro se ha concentrado mucho en el tema de reuniones con las autoridades y cartas, comunicación, visita de comisiones a las autoridades competentes. Diálogo. Diálogo, exactamente. Una forma de agotar primero los recursos normales, habituales, para luego entonces pasar a propuestas más radicales. Ya. Entonces entendemos que uno no puede ir a lo más radical sin agotar la ruta. Padre, en este periodo, Semana Santa, es ya una tradición que la iglesia se moviliza, se activa, reflexiona, pero también hace reclamos. Viene ahí el sermón de las 7 palabras, que ya es cedido por los obispos a los sacerdotes. Son los que leen cada una de las palabras. Y recuerdo que todos los años, y quisiera saber qué va a pasar este año, se hacen también caminatas desde los barrios hacia zonas específicas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y cuál es la bomba que ustedes van a explotar ese día? Bueno, digamos, normalmente se escogen 7 sacerdotes a nivel de la diócesis, de la arquidiócesis de Santo Domingo, o 6 sacerdotes y un diácono, y cada uno de ellos medita en una de las palabras de Jesús en la cruz. No es una propuesta que se le dice, ustedes tienen que decir tal cosa, sino que hay una libertad para que cada uno dice lo que quiere, desde el contexto que está viviendo y la sensibilidad que tiene con respecto a lo que está aconteciendo en la sociedad, es de donde brota ese mensaje. O sea, no es que hay una línea a nivel arquidiocesano. ¿A usted le toca este año? No me toca, no. No le toca. Pero lo que se puede perfilar en general del mensaje. Bueno, normalmente las cuestiones que están más latentes en la sociedad son las que se toman en cuenta, porque es de una u otra forma identificar el dolor que padece Jesús en la cruz con el dolor los dolores que está padeciendo nuestro pueblo. Ya. Entonces de ahí es que brotan, ¿verdad? Esos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónalo porque no saben lo que hacen, ay, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, estas situaciones que de una u otra manera reflejan lo que se puede comentar de una de estas palabras son las que se rescatan. Y ahí va las marchas o las caminatas. Hay diversas caminatas, los Vía Crucis del Viernes Santo, que es bien tradicional. Ya el Domingo de Ramos, ¿verdad? Cada iglesia hizo la suya, muchas veces desde una iglesia. ¿Pero será en bloques esta vez en los barrios de la capital? No, individual. Dado el contexto de la pandemia, se ha evitado, ¿verdad, las grandes concentraciones. Para que no le pase lo que ocurrió con los Guloya. San Pedro de Macorís. Parece que ha sido como muy selectivo ese es verdad, ya lo decíamos nosotros. Es lamentable, sí, es lamentable. ¿Por qué es lamentable, padre? Bueno, yo particularmente creo mucho en la diversidad, en los valores de nuestra cultura
y en este caso rescatar una tradición que está muy vinculada a nuestros ancestros africanos. Entonces hay como una tradición muy fuerte en nuestro país de negar nuestra negritud, en línea a lo que estábamos hablando fuera de cámara. Entonces el que, por ejemplo, se veten propuestas como esta, que digamos no tienen mayores implicaciones que la que podría tener, por ejemplo, un Vía Crucis u otro tipo de manifestaciones, refleja como una actitud discriminatoria. Entonces, en ese sentido, en una sociedad plural, diversa, ese tipo de comportamientos obviamente no son evangélicos, no responden a los valores cristianos que nosotros queremos enarbolar como sociedad, y que incluso desde la Iglesia Católica se están potenciando. Ya. Padre, el tema del empleo y la pobreza, a propósito también de que usted pertenece a la Orden de los Franciscanos, que hace también votos con este tema, ¿qué hay de eso en Villa Duarte? ¿Cómo afectó la pandemia y si se han podido ir recuperando el tema de los empleos y las condiciones económicas de esa población? Veíamos que una de los sectores más afectados con todo el tema de la pandemia, los jóvenes, tanto los que estaban estudiando como muchos que tenían posibilidades de trabajo. Digo, en medio de la crisis de trabajo, los pocos que tenían trabajo, entonces se vieron muy afectados por el contexto de la pandemia, en parte por la dificultad para acceder a los recursos, ¿verdad?, que posibilitaba la clase digitales o los medios mixtos, y también en los trabajos, que nosotros empezamos con el teletrabajo, pero ninguna empresa como que dio las facilidades para que las personas pudieran hacer ese teletrabajo, sino que se suponía que la persona tenía que ser responsable de costear lo que supone una oficina en sus casas. Ya ustedes saben, entonces, eso enviado ese problema de regulación. Cuando ni siquiera hay energía eléctrica, Exactamente, exactamente. Eso Entonces, mucha gente que tiene que trabajar con el celular, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Porque hay muchas limitaciones. Y obviamente la cantidad de despidos que hubo, amparado en la situación de emergencia de la pandemia, no respetando muchas veces los derechos de los trabajadores. Padre, y el tema de la salud en esos barrios y el acceso a servicios de calidad, ¿cómo anda? Esa es una problemática muy fuerte también para nosotros, porque, digamos, el mayor costo en materia de salud tienen que cubrirlo las personas de su propio bolsillo. ¿Cómo así? Ay. Sí, porque aunque están los seguros, casi siempre se exige una diferencia. Después en el tema de los medicamentos, entonces hay muchas dificultades. ¿Y centros públicos? Nosotros como parroquia, por ejemplo, intentando dar una respuesta a esa situación de salud, inicialmente hacíamos operativos médicos, jornadas de vacunación o de instrucción de salud, pero vimos que esa situación necesitaba una solución estructural. Y pensamos entonces, con la colaboración de médicos, enfermeras, en la creación de un dispensario médico. Y gracias a Dios se logró, y hace 13 años está funcionando. Y da ahí servicio. funciona una UNAP. Una UNAP, sí. Una unidad de atención primaria. ¿Y en qué condiciones está esa UNAP, padre? Bueno, esa UNAP, digamos, funciona con algún personal nombrado del Ministerio de Salud, pero la mayoría de los doctores, médicos y enfermeras que tenemos allí trabajan voluntariamente. No están nombrados. No están nombrados por el esto. Ministerio de Salud. Hemos hecho cartas, reuniones, el mismo sistema. Cada vez que cambia un ministro, entonces es como si hubiese que empezar de nuevo. De nuevo. Y va mucha gente ahí. Va mucha gente, sí. Va mucha gente. Demandando Hay sobre muchas todo qué. UNAT como esa En la zona donde nosotros estamos, digamos, hay 3 centros que son así como los de mayor afluencia. Está la clínica, la policlínica de Villa Duarte, está el plan social. ¿Esta policlínica es estatal? Es estatal, sí. Y está el plan social, que tiene un centro de salud. Plan en sus social instalaciones, en Los Molinos. En Los Molinos. En el torno a los Molinos Dominicanos. Y está el dispensario nuestro, que está en la calle Real. ¿Y usted qué piensa, que la misma precariedad la tienen nosotros? Sí. Dice el problema de personal. Sí. Porque en el caso suyo, la influencia del sacerdote, de la iglesia y los médicos tal vez cristianos,
prestan ese servicio. Sí. Pero no hay tantos médicos dispuestos a hacer eso ya. De manera voluntaria. Claro, en los otros centros tienen un personal nombrado por el Ministerio de Salud Pública y digamos que responde un poco a las demandas que tiene el sector, pero obviamente la necesidad del sector es mucho más amplia que lo que esos centros pueden ofrecer. La oferta que hay. Si hay personas que para una cita tienen que tardarse 2 meses, 3 meses, y cuando tienen situaciones muy críticas de salud, pues obviamente se ven muy afectados. Padre, usted identificaba a la juventud entre la población que resultó más afectada con la pandemia, pero los datos oficiales también hablan de las mujeres. A propósito del tema de salud que estamos tratando, ¿pudiera también señalar cómo andan las mujeres en esta zona? Ya. Principales problemáticas. Bueno, sí, tenemos una alta demanda, por ejemplo, en el centro de salud que nosotros tenemos de las mujeres, que quizás son las que más pendientes están un poco de ese tema, tanto para ellas mismas como para las personas que están bajo su cuidado, o sea, ya sea los hijos y muchas veces incluso los mismos esposos. Mira, hasta el suegro, la nuera, con todo nosotras cargamos. Exactamente, como que tienen se sienten con la responsabilidad de gestionar todo el tema de la salud, tanto para ella, porque ya tienen una mayor conciencia, y para insistirle a quienes todavía no la tienen. Ya, y los niños y las niñas. Y digamos, pues en todo el tema del empleo, pues también se ha notado en muchas personas. Sabemos, ¿verdad?, que muchas mujeres tienen empleos informales y el empleo también de la casa, que no es remunerado. Entonces, ante la situación de la pandemia, pues se agrava y el tema todo el tema de la violencia intrafamiliar. Sí, el tema de la educación, vinculado. Padre. Normalmente las mujeres que tienen hijos no se pueden dedicar a cuidarlo permanentemente porque carecen de dinero y muchas de ellas lo están sosteniendo solas, sin padres. Muchos padres ausentes. En algunos barrios se han creado centros dependientes del INAIPI para los niños de la educación preescolar, como se llamaba antes, ahora se llama educación inicial. Sí. Existen muchos allá de eso. Nosotros eran 2 antes, ahora hay uno solo, un CONANI, donde más o menos las madres podían llevar a los niños para que tuvieran como una especie de guardería y entonces ella tener una mayor independencia para el trabajo y dedicarse a otras actividades. En la parroquia nuestra tenemos un centro de capacitación que está dirigido tanto a jóvenes como a mujeres y que lo demandan mucho. En principio empezó a funcionar con el llamado despacho de la primera dama, después la oficina de la vicepresidencia y ahora está vinculado a todo el tema social el gabinete social del gobierno. Allí impartimos cursos de computadora, belleza, auxiliar de farmacia, peluquería, costura, auxiliar de venta y otras manualidades y otras ofertas. Entonces, este centro está vinculado al Infotep, y también se procura que de una u otra manera las personas que tienen la formación potenciar su liderazgo y su emprendimiento para que puedan constituir alguna iniciativa, ya sea una empresa, un negocito, a veces con préstamos y como ese seguimiento para ayudar a... Ya, usted decía que había dos estancias infantiles. Ajá. Nada más hay una, ¿qué pasó con ahora la nada otra? más hay una. Esa otra estaba en una casona en el sector de Barceló, por ahí, y luego esa casona fue entregada a la Defensa Civil. Y no se le buscó otro local para el tema de la... Hay un déficit entonces ahí en ese servicio. Muy grande. De hecho, hay varias personas, niños, que hemos querido inscribir en CONANI, y en el contexto pues de la pandemia y después de la recuperación pues ha sido muy difícil. No se ha podido porque está lleno, seguro. Sí. La demanda es muy limitada. Bueno, usted tiene mucho trabajo, entonces. Hay trabajo. Hay mucho trabajo. Un sacerdote comprometido también con el desarrollo de la comunidad, que bueno, es una amplia labor social. Porque tenemos la perspectiva de que la evangelización no está divorciada del desarrollo de la comunidad. Que el tema no es solo orar. Es buscar la recuperación y el desarrollo integral de las personas. Entonces eso implica educación, implica salud, implica trabajo digno,
Eso implica potenciar las capacidades de las personas y obviamente también su capacidad de trascendencia, de aspirar al encuentro con Dios, a los valores más elevados de los seres humanos. Y en ese sentido, pues nuestra propuesta de evangelización es bastante amplia. Eso quiere decir que lo que usted hace promoviendo las coaliciones de organizaciones, de entidades, es parte de su misión pastoral. Claro lo que ve sí, de esa claro manera. que sí, no está divorciado para nada. Para nada. Para nada. Ya. Ajá, dale, Alberto. No, me iba a decir, habló de un bloque de organizaciones. Sí. ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes participan? Pues ahí está integrado, hay un joven que lo preside, se llama Edwin Figueroa, y después hay un conjunto de organizaciones de junta de vecinos. Él en su momento fue presidente de la junta de vecinos de un sector que se llama la Francia Nueva, y así cada sector tiene su junta de vecinos, y además de la junta de vecinos pues participan iglesias, tanto pentecostales. Por ejemplo, hay un pastor, Moisés Tejada, con el que tenemos muy buena relación y un trabajo de colaboración en favor del reino, que es una gran gracia de Dios. Y así otras iglesias y otras organizaciones de base. Clubes deportivos, culturales, ligas. ¿Existen clubes? Sí. ¿Clubes culturales? Claro que sí. Y deportivos. Pues vamos a hablar de eso, pero Después de más la adelante pausa. porque tenemos que pausar. Sí. Así que no se pierdan al padre.